estar aquí esta tarde. Estamos en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante y la Iglesia Presbiteriana Sede Reformada no quiere pasar por alto tal celebración que es importante por nuestra historia. En este sentido, estamos organizando todo el año series de conferencias, paneles que tienen que ver con temas de la Reforma, con temas de las iglesias históricas, tradicionales, que se encuadran en la doctrina evangélica, en la doctrina cristiana. Y en esta noche vamos a tener la primera conferencia del ciclo de conferencias denominadas Grandes Controversias del Calvinismo. Y el tema es el calvinismo y la libertad humana. Pero antes de empezar con todo esto, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y luego vamos a buscar una base bíblica que tenga que ver con la conferencia del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque permites que lleguemos con bien a este lugar. Gracias también te damos porque nos das la oportunidad de poder tocar estos temas, Señor. Sabemos que son temas que preocupan a los creyentes, pero también inquietan a los que no creen en la fe reformada, Señor. Y te damos muchas gracias porque permites que podamos tener este espacio de expresión. Oramos para que nos guíes en esta tarde, que estés con el hermano Sosa, que le dé sabiduría, pero también a nosotros disposición para escuchar, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, Señor, para entender la verdad del Evangelio. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Invitarles a que sus Biblias abramos Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo 9, y vamos a leer los versos desde el 1 hasta el 21. Romanos capítulo 9, del 1 al 21. Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura de forma alternada. Romanos capítulo 9, del 1 al 21. Vamos a darle lectura de forma alternada, dice la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo que el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que el que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué fue sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que atentes con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Todos juntos. Y No tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Pueden sentarse? Bien, en esta tarde, hermanos, explico rápidamente de dónde surge la idea de hacer unas conferencias que se llamen Grandes Controversias del Calvinismo. La idea surge de la Comisión de Educación Cristiana
cristiana de esta iglesia, no queriendo pasar por alto como iglesia local la celebración, y surge de las dudas más comunes que se llevan a cabo entre creyentes y no creyentes de la fe reformada. Una de esas dudas, por ejemplo, es que si la Biblia enseña que Dios tiene a sus hijos, que Cristo vino a morir por un pueblo que Dios escogió, entonces ¿dónde queda el libre albedrío del hombre? ¿Dónde queda la libertad humana ante la soberanía de Dios, tal como dice Pablo? O sea, ¿quién eres tú, hombre, para que alternes con Dios? Entonces, ¿dónde queda el factor de la libertad humana? Y si el hombre entonces no es libre, nos preguntan mucho a los reformados, entonces el hombre no es responsable de su pecado, ¿no? Se lo das a Dios la responsabilidad del pecado. Entonces, en esta tarde, pues nos honra presentar a nuestro hermano Enrique Sosa Hernández. Él es pastor de la Iglesia Comunitaria de Tamaulipas, es maestro de hebreo, o fue maestro de hebreo en su momento en el Seminario Manuel de Valencia, ¿verdad? Así es, hermano. Y él va a presentar esta primera conferencia con esta problemática que acabamos de presentar, el calvinismo y la libertad humana en esta iglesia. Sea bienvenido, hermano, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias por el aplauso. Espero que al terminar todavía tenga ganas de eso. Vamos a ver este tema. Quiero quitarles antes que inclinen su rostro, oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te agradecemos que nos das la bendición de estar aquí juntos. Siempre es especial que tus hijos estemos unidos. Tu palabra nos dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la comunidad. Siempre es una bendición, Señor. Dice tu palabra también que hijo de Dios, bendición es lo que te rogamos en la reflexión que hacemos en esta tarde. Está con nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos enseñe. Te lo rogamos en los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues en verdad es uno de los temas complejos que tenemos los que llegamos a estudiar un poco las doctrinas de las Escrituras, y de alguna manera, ¿qué les podría decir? De alguna manera las iglesias que profesamos la fe reformada casi nos quedamos solitos con esto. Son, la verdad, viendo las cosas como están, más las personas que no creen lo que afirmamos respecto a este tema, que las que creen. De hecho, a veces nuestras propias iglesias tienen una situación seria en cuanto a eso. No soy de esta región, ya tengo 20 años, aquí llegué en 1997, fui llamado por la iglesia El Divino Salvador, que ustedes han de conocer, que está ahí a un costado del centro de convenciones. Ahí estuve como pastor en ese año, 1997, estuve 7 años. Y fíjense que una de las primeras cosas que me encontré llegando, sin pedirlo, sin preguntarlo, fue con el tema particularmente del bautismo infantil. Había varios hermanos en la congregación que tenían el complejo de Arjona. ¿Ustedes han escuchado eso, verdad? Que me bautizaron, que no me bautizaron, ¿verdad? Esa expresión, si ustedes se fijan de dónde sale, Arjona no se dedica a decir qué otras cosas no le preguntaron. Nada más habla del bautismo, pero hay muchas cosas ahí que quedan pendientes, ¿no creen? Muchos no creían en el bautismo infantil por el hecho de que había que esperar a que crecieran. ¿Para qué? Para que ellos tomen una decisión.
se maneja eso. Y vean que esa forma de pensar está hablando acerca de la libertad y acerca de lo que llamamos libre albedrío de alguna manera. Y sí es un poquito espinoso el tema. Creo que el creyente, si se descuida, le puede impeler el tema a ser como un hermano que recuerdo de hace muchos años, cuando militaba en un presbiterio que se llama Filadelfia. El hermano, generalmente, ustedes si conocen más o menos cómo se manejan los presbiterios, hay algún tema que se debate y hay quienes presentan una posición a favor para que se tome una decisión, y hay quienes presentan, a veces es unánime de inmediato, pero a veces se presenta un argumento contrario y también una postura contraria para que se vote de otra manera sobre otra decisión. Bueno, este hermano que les digo escuchaba, por ejemplo, una postura y de repente decía: este hermano tiene razón. Y luego después, cuando escuchaba la otra postura, decía: este hermano también tiene razón. Aunque las dos cosas eran totalmente opuestas, pero para él los dos tenían razón. Si nos descuidamos, podemos llegar a ese tipo de cosas, ¿no? Este asunto, les repito, es bastante interesante. A veces lo encontramos en cosas muy comunes, muy cotidianas. ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado, o siendo presenciales de una discusión a veces familiar? Estoy hablando de personas que llevan el entorno y no son cristianas. A veces también cristianas, pero que no le pongan tanta salsa. Recuerdo una de esas ocasiones que la mamá estaba recriminando a la hija por una situación de que había llegado alcoholizada la noche anterior. Y estaban a grito pelón ahí en la calle. Y entonces salió la famosa y clásica frase: yo no te pedí nacer. Esa es una de las famosas frases. Yo no te pedí nacer. A ver, no vamos a quedar como el hermano Epifanio. Ya dejas el nombre. ¿Sí tiene razón? ¿Sí tiene razón? Si le vamos a argumentar por qué no, a lo mejor también vamos a decir que también tenemos razón. Pero seguía esto y de repente sale otra, pero hija, entiende, me está tratando de hacer entender por qué le hacía daño eso, ¿no? Que al parecer era la primera vez que se alcoholizaba la muchacha, y la mamá pues está entre la desesperación y todo lo que eso implica. Y entonces, en medio de la secuencia de la discusión, sale otra frase clásica de la muchacha, cuando su mamá le estaba diciendo que se iba a hacer daño a sí misma por estar consumiendo alcohol, tan joven. Y entonces ella dice: es mi vida. Y yo hago que, si se fijan, se fue de un polo, uno donde no tenía que, no tuvo ninguna libertad para decidir, y se fue a otro polo donde ¿qué? Ella todo debe decidir. ¿Se fijan? Y les aseguro que obviamente no pensó la gran contradicción en la que estaban las dos frases. Simplemente está en el calor de la discusión, tratando de probar su punto o de hacer que su mamá ya no le esté diciendo nada. Pero en fin, hermanos,
Alguien no pidió exactamente. Y eso es lo que les digo, por ejemplo, que Arjona no deja ver. Nada más dice que lo bautizaron y no me preguntaron, pero más para atrás también. ¿Cuántas cosas no decidimos? ¿Quién decidió de nosotros en qué país nacer? ¿En qué familia? ¿Qué características íbamos a tener? El nombre. ¿Verdad? Y pienso también en lo complicado que hubiera sido. Imagínense que nos hubieran dicho, bueno, ¿sabes qué? Elige el color de tus ojos. ¿Qué hubiéramos hecho? A lo mejor puede ser que verdes. Bueno, verdes. A lo mejor, y después, al ratito lo verían yendo a comprar pupilentes color café. ¿Ah? ¿No han visto que las que tienen chino el pelo casi? Y los que lo tienen lacio? Claro, o sea, el gordo quiere estar flaco, el alto quiere estar chaparro quiere estar... Total que es un problema, ¿no? Yo me imagino que hasta si nos hubieran dado a escoger los ojos, traeríamos uno de un color y otro de otro, ¿no? A lo mejor color arcoíris, no sé. O sea, hay tantas cosas que tienen que ver con esto. Pero obviamente, hermanos, tenemos que ir hacia algunos aspectos pues, más relativos a la relación que tiene ese hecho con Dios y nosotros. Vamos a ver primero, ya les iba a decir como si tuvieran ustedes los papeles que yo traigo. Miren, este es uno, lo que ustedes ven en pantalla es una diapositiva cuya imagen pues la pueden encontrar en cualquier lugar de la red. Pero fíjense lo que afirma. Fuimos creados con la voluntad para escoger. Y se supone que una parte es si ustedes quieren ir al cielo y otra parte es si quieren ir a otro lugar, ¿verdad? Donde hace más calor. Entonces, quieren ir a Valles, por ahí escuché a alguien de aquí cuando recién llegué que uno de Valles llegó al infierno y que pidió comida. No sé si es verdad, sí, aquí lo vine a aprender. Bueno, no creo que nos viniera a decir si va por ahí. Pero el caso es que aquí observen esto, aquí es donde está gran parte del problema y de la forma en que entendemos este tema. A lo mejor después regresaremos a esta diapositiva, pero vamos a ver lo que sería la visión prevalente. Porque les decía que la mayoría de las personas, y a veces, y de las iglesias, hermanos, les repito esto, les estaba comentando hace un momento que percibo que la mayoría de las iglesias cristianas tienen esa forma de pensar en la que el hombre tiene una libertad para elegir a Dios. Ese es el punto. O no elegirlo. Y de ahí se van a derivar esa serie de cosas como las que mencioné, de que se van a poner al bautismo infantil, no la van a ver en el marco de una enseñanza bíblica completa y van a pensar que pues, es que necesita hospedarse para que decida. Esto es muy arbitrario, generalmente termina siempre el lado de Dios perdiendo cuando pensamos así. No porque Dios pierda nada ni eso, sino desde las cosas que hacemos.
¿Por qué digo esto? Porque se dice, a veces los papás escudándose que no quieren guiarles a los hijos a la fe, porque ellos quieren esperar a que se decidan, o a que ellos mismos tomen una decisión. Es arbitrario, muy arbitrario, porque no se hacen otras cosas en el mismo tono. Por ejemplo, no dicen, voy a dejar que tú hasta te bañes hasta que decidas que te quieres bañar, o que vayas a la escuela hasta que tú decidas que te vas a... O sea, no dejamos ese tipo de cosas, no las dejamos al azar. Como papás nos sentimos responsables, y son las cosas terrenas en las que les preparamos para este mundo nada más. Ahora imagínense cuando son las cosas eternas y pensar, no, pues ahí sí, cuando él decida, ¿okay? Y las cosas de aquí, no, ahí sí yo me meto, y ahí nada, ¿cómo de que no vas a la escuela? Y cosas por el estilo. O sea, y noten ustedes cómo pesamos las cosas de una manera muy parcial en ese sentido, y repito, generalmente lo de Dios, y esto obedece a algo muy importante que creo que nos explica mucho de esta situación. Ahorita lo vamos a ver, pero hay un fondo del por qué hacemos eso, por qué siempre sale perdiendo ese lado. Esto obedece precisamente a las razones que nos va a enseñar la Escritura acerca de la verdad sobre este tema de nuestra libertad. Ahorita que hablaba de perder, me acordé de una niña. Ahorita vive esta niña, ya es una jovencita, vive en Sinaloa, pero estaba bien chiquita, todavía no iba ni al kinder, y le daban 2 monedas a sus papás, una para que gastara ella y otra para que entregaran la ofrenda el día domingo. Y entonces, pues un día resulta que no, pues se gastó todo lo que le dieron, y sus papás me preguntaron, oye, ¿por qué te gastaste todo? Te dijimos que una de esas monedas era para Dios. Y la niña contestó, dice, es que Dios me la prestó. Bien chiquitita. ¿Quién siempre sale perdiendo? Dios. ¿Verdad? ¿Así? ¿Por qué siempre se inclina la cosa hacia ese lado? ¿Por qué no fue al revés, no? Las dos se las dejé a Dios. Esas cosas de fondo son las que este tema nos deja pues más claras cuando vamos avanzando un poquitito más. Entonces, vamos a ver la visión prevalente, la que es la visión humanista de la libertad, la visión prevalente de la libertad humana. Esta es la más común, es a la que se refiere Arjona y lo relacionado con quienes piensen así. ¿Qué es lo que propone la visión prevalente de la libertad humana? ¿Qué es lo que propone? Esta sería un intento de definición, como se capta la cosa, es la capacidad del individuo para tomar decisiones espontáneamente. ¿Qué es entonces? La capacidad del individuo para tomar decisiones espontáneamente. Eso propone. ¿Qué es lo que presupone? Lo que presupone es que la voluntad, nuestra voluntad, es neutral o indiferente. ¿Okay? Nada más de repente salen las decisiones y ya. Hay problemas aquí con esto, obviamente. ¿Cuál es el problema que hay con esta visión humanista de la libertad humana? La primera de ellas tiene que ver es que si no hay una intención real, no tiene significado moral, no tiene implicaciones morales, y las decisiones salen así, que son neutrales o indiferentes, no tienen una implicación moral, no son buenas ni malas, no tienen ese tipo de implicación. Y la segunda cosa que es problema con esa forma de ver es que una elección espontánea
es una imposibilidad. Fíjense bien esto que es importantísimo. Es una imposibilidad racional. El primer problema, si la voluntad es neutral o es independiente, como se llega a pensar, entonces el hombre llega a tomar decisiones sin ninguna razón o sin ningún motivo. Si ustedes ven esta forma de entender la libertad humana, nos lleva a hablar de nuestras acciones como si habláramos de los movimientos de nuestro cuerpo involuntarios, como el respirar, por ejemplo. ¿Okay? O a lo mejor, si lo queremos comparar con otras cosas, como las meras respuestas que dan las plantas o los animales, no tienen implicaciones morales detrás. Si no hay motivos, si no hay razón, se quedan así, neutrales, no van a más. Pero la otra cosa es más problemática. Esta que comentamos es una elección espontánea, una imposibilidad racional. ¿Por qué se le llama que es una imposibilidad racional? Hay una cosa que se llama la ley de causalidad. Espero que aquí no lo revuelva, puse lo menos técnico esto. Toda causa, todo efecto debe tener una causa. Si llegara un día acá el hermano Romeo con lentes, ¿cómo se llama? Oscuros, para sol, y ustedes empezarían a preguntarse ¿por qué tienen los lentes así? O sea, los lentes serían, ¿qué cosa? El efecto. Estarían se preguntando qué? La causa. Y entonces de repente van ahí con el hermano porque lo quieren un montón y bueno, ¿qué le pasó? O a lo mejor se quieren un montón porque luego por aquí por la zona me acuerdo que dio una epidemia de conjuntivitis y en el culto casi la mayoría estaban con lentes de sol porque tenían los ojos rojos, ¿no? Y era de que te acercas y te la pego, algo así, ¿no? En fin, puede ser que busquen, pero ya están pensando en qué, ¿cuál será? La causa. Y luego van y se acercan con el hermano y se quitan los lentes porque los tienen que limpiar y se dan cuenta que traen un ojo morado. Puede ser. Como nos gusta pensar bien de todo. Por allá no la causa. Bueno, buscar la causa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí no van a entender así porque sí? Que eso pasó, nada más así le nació, o amaneció y ya estaba morado, ¿verdad? Siempre vamos a pensar qué hay detrás de ese problema. Una causa. Y esto es cuando hablamos de que una elección espontánea, eso de que salga sin causa. Espontánea significa que no tiene causa, no tiene motivo, no tiene razón, simplemente se decide y ya. Esto no es una cuestión racionalmente posible, no es. ¿Ok? Esto es lo que ya hacíamos notar con el ejemplo. Un efecto es aquello que tiene una causa antecedente. ¿Ok? Una causa es aquello que produce un efecto. Si ningún efecto fue producido, entonces tampoco hay causa. Parece que es redundante, pero ojo, porque esto es muy importante para que vayamos entendiendo lo que viene. Porque es lo mismo cuando estamos hablando de decisiones que se toman, del ejercicio de nuestra voluntad. Siempre va a haber detrás, ¿qué cosa? Una causa. No son decisiones espontáneas. No es como respirar, hay una causa.
En este caso, el efecto es la elección, lo que elegimos hacer. La causa es aquello que nos motivó a elegir. ¿Qué nos motivó a elegir? Cada que eliges hay una causa. Ajá. Hay una causa, hay un motivo, hay una razón. Por algo elegimos. No elegimos de la nada. ¿Ok? Bien. Vimos de una manera un poquito rápida la cuestión de la visión humanista. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito a la visión realista. Así, rápidamente, dan sus Biblias, ¿verdad? Sí. Son buenos reformados entonces. ¿Usan sus Biblias? Sí. Son mejores reformados. Bueno, Y los que usamos los domingos. espero que no nada más algo. Fíjense ahí la pregunta: en su presente condición caída, ¿el ser humano se encuentra en un estado de neutralidad? Esa es la pregunta. ¿Se encuentra en un estado de neutralidad? Vamos a ver allí rápidamente. Dice Analisa, si son buenos para el esgrima. ¿Quién tiene Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio, fíjense, ahí ya se va a lo de atrás, no a lo que ya está en la superficie, sino a lo que está atrás. ¿Cuál es el designio del corazón de ellos? ¿Qué era? El designio del mal. Y por eso vino lo que conocemos como el diluvio en los capítulos siguientes. ¿Ok? ¿Cómo era el corazón? Inclinado de continuo al mal. Segundo de Crónicas 28:9. Ahí es con Salomón. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Jobed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en nuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado. Gracias, hermana. Parece que aquí hay un error. ¿Sí es el primer libro? Sí es primero. Quítale ese 2, primero. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Muy bien. Vean ahí cómo lo que dice la palabra de Dios. ¿Desde dónde tiene que servir Salomón a Dios? Corazón, corazón perfecto. Y vean por qué Jehová dice, o sea, se va hacia las motivaciones. ¿Entendemos esto, hermanos? Sí. Se va dice, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, él va no solamente a las acciones, sino a Dios no le interesa nada más las acciones, sino las intenciones son muy importantes. Ahora, todo eso sabemos, nosotros sabemos que una persona puede hacer algo muy bueno, pero con una intención muy malvada. ¿Okay? Con una intención de verdad malvada, aunque sea algo en la superficie muy bueno, se puede ver muy bueno y puede apantallar a todo el mundo. Pero lo que le están diciendo a Salomón, mira, Dios no solamente ve las acciones por fuera, está viendo las intenciones con las que las haces. No ves las cosas que decides hacer nada más, sino ve cuál es la intención de ellas. El otro pasaje, ¿cuántos? 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Muy bien, en ese pasaje, en los versos anteriores, nos dice la Biblia que mucha gente estaba siguiendo a Jesús y esas personas, dice que muchos creyeron al ver las maravillas que estaba haciendo Jesús. Y dice, en el verso anterior a este, en el verso 24, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía A todos. Ajá, De hecho, se titula Jesús conoce a todos los hombres. exactamente. No, el hecho de que la multitud parecía que creía en él, a él no le impactaba eso, porque conocía qué cosa. El corazón. Por fuera se veían seguidores, pero por dentro él sabía cómo estaban las cosas, ¿no? Así como todavía también lo sabe de nosotros, ¿no? Que se nos olvide. La pregunta es, ¿el ser humano se encuentra en un estado de neutralidad según este texto? No. Y seguimos, Santiago. ¿Alguien tiene Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Muy bien. Entonces, ¿por qué es por lo que se llega a hacer el mal según esto? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Por qué es seducido uno? Su propia concupiscencia. ¿Por qué elige uno hacer lo que hace? Por su propia concupiscencia. No le echen la culpa a Dios, es lo que está diciendo Santiago. Concupiscencia, su propio deseo pecaminoso. No usamos mucho la palabra concupiscencia, ¿verdad? Recuerden, no vayan a hablar como aquella hermana que quería que le diera a su pastor más concupiscencia como estaba ahora. Ya con la que tenía era suficiente. Y hay a veces algunos términos que se nos pierden. Sí, darle más concupiscencia no lo pasó. Tenemos más que estar a veces lo que pedimos. Bueno, el caso es que los deseos pecaminosos, esos dicen, nos seducen, nos llevan a tomar decisiones, malas decisiones, contrarias a lo que Dios quiere. En fin, entonces, ¿el ser humano se encuentra en un estado de neutralidad? No. Definitivamente no es así. La teología de la Reforma en general, hermanos, allí es fuertemente influenciada por la teología de Agustín de Hipona, un pensador muy importante del siglo V. Dice, estos puntos que tienen ustedes ahí son muy generales de la Reforma del siglo XVI. Afirma que la caída dejó a la voluntad humana intacta. Fíjense, esto es importante. No significa, hay que tener cuidado luego nos perdemos ahí con lo que es la conclusión de eso. Todavía podemos, intacta ¿en qué sentido? Todavía podemos pensar, elegir y actuar. Todavía tenemos la facultad de elegir, obviamente. Pero pero es muy importante, pero algo terrible ha sucedido. Nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado, nuestros deseos han sido atados por impulsos malvados, nuestro libre albedrío se tornó, en ese sentido, en una maldición. Ahorita vamos a ir viendo un poquitito más. Hay nombres ahí que son muy citados, hay doctrinas que con el paso de los años se siguen sucediendo, y es precisamente esta, la doctrina del Pelagio, la que atacó en este caso a Agustín de Hipona en su tiempo. Fue declarado hereje, fue un monje británico, Pelagio. Por ahí hay hace tiempo una película que vi que se llama Rey Arturo. No sé si han tenido oportunidad de verla, de Clive Owen. Y aquí, cuando dice Pelayo, él dice Pelayo ahí, que se queda
su maestro se refiere a dice Pelayo me enseñó esto, y que Pelayo me enseñó aquello, y que la libertad, y no sé qué. Se refiere a él. En esa película es el famoso Pelagio. Bueno, la controversia es con Agustín, es quien defiende la fe bíblica en ese entonces, y de allí generalmente estas cosas se han sucedido al paso de los siglos. Desde el mismo tiempo de ellos, de Pelagio y de Agustín, muchos de los obispos de aquel entonces trataron de tomar una posición intermedia y se le llamó semipelagianismo. Eso también ha estado siguiendo a la Iglesia a través de los años. Fíjense, de manera general, el pelagianismo, así en bruto, podemos decirlo así, no hay pecado hereditario. El pecado original solo es el mal ejemplo. Lo único que nos dejaron Adán y Eva fue un mal ejemplo. El problema que tenemos es seguir ese mal ejemplo. ¿Okay? No hay nada más que eso. Fíjense el otro. El hombre puede vivir sin pecado por la sola fuerza de su voluntad. ¿Okay? También de Cristo, al igual que con Adán y Eva, ¿de qué nos aprovecha Cristo? Solamente su buen ejemplo. ¿Okay? La gracia no es necesaria. ¿Okay? Se puede, obviamente, si podemos, nosotros. Exactamente. En fin, estas cosas son las que va a tratar Agustín en su controversia contra él. Y Agustín va a presentar también, a diferencia de él, con las enseñanzas de las Escrituras, que Adán sí, cuando fue creado, acuérdense, en su creación él fue creado pues justo, bueno, no tenía problema, no estaba exento de mal. Pero cayó. ¿Y qué pasó? Bueno, es el segundo, sus descendientes ya nacen con la naturaleza corrupta, nacen sujetos a concupiscencia. Hay uno de los libros interesantes de él, se llama Confesiones. Era muy observador. Un día, si tienen la oportunidad de leer un poco de ese libro, es impresionante la forma en que habla él. Son de esas personas que pueden estructurar en palabras, costó, o que pudieron, ¿verdad? En su momento, porque pues, ya no está. Estructurar así en palabras, pensamientos bastante profundos. Fue muy bueno, Agustín. Pero hace a veces alusión a experiencias. Él habla de una ocasión en la que está una mamá, una nodriza, no una mamá, con dos bebés, y le estaba alimentando un bebé. Ya ven que en el concepto general se habla de la inocencia de los bebés. ¿Okay? Si nosotros creemos en el pecado original, obviamente esa inocencia no es, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esa observación dice que estaba viendo un bebé que estaba, al alimentar a la nodriza, dice que el otro bebé, que era su gemelo, estaba con una cara denudada de furia. Estaba bien enojado el otro porque estaban alimentando al hermano. Y va mucho más allá. Agustín dice que si hubiera salido manejando un puñal y lo tuviera en ese momento, pobrecito del hermano. Y puede parecernos exagerado, pero todos los que hemos tenido bebés, ustedes, seguro de mis hijos, ya tiene mucho que fue bebé. Sí, eso es verdad. Pero ya no le tolera uno lo que le tolera un bebé. La cuestión es que los que hemos conocido, a veces nos quedamos sorprendidos, pasmados, ¿de dónde la aprendieron? ¿No? Nunca les pasó eso.
¿Nunca se fijaron cómo nos recuerda hasta el Edén cuando hicieron una travesura y todavía no pueden ni hablar? Y uno ahí, ¿quién fue? Y sale el dedito señalando al hermano, o al que esté parado allí. A veces hasta uno mismo. O sea, ¿de qué manera tan natural agarra y dice, no, evade la responsabilidad? ¿Qué recuerdo de ese periodo de bebés? ¿Son vengativos? ¿Son enojones? No estoy hablando de él. Tiene uno que andar descorriendo porque andan tratando manazos a mamás o a uno. Por querer, porque quieren que todas no hablan, pero quieren. Ajá. O sea, ese tipo de cosas egoístas. ¿Cuál es el primer pronombre que aprenden? Yo. ¿Y el que le sigue? ¿Es verdad? De las primeras palabras que aprenden. Entonces, ese tipo de cosas son las que observaba también, no solamente las enseñanzas de las Escrituras, sino también en la vida, lo que somos, ¿verdad? Ajá. No hay tal inocencia de la que se presume. No hay. Ahora, la gracia, habla de la gracia de Dios, a él por la defensa que hizo de la gracia de Dios en relación al pelagianismo, fue conocido como el doctor de la gracia en aquel entonces. Es la que interviene y hace al hombre después lo que es, una vez que es regenerado, ¿verdad? Y cuando un hombre salvo. Dice que borra las consecuencias del pecado original, a pesar de ser interiores de la gracia, no destruye nuestro libre albedrío, sino ajá, en este caso, pues para actuar positivamente hacia las cosas de Dios. Bien, esta es una afirmación importante sobre ese tema de él. Dice que aunque todavía tenemos una voluntad libre, esa es donde está la palabra libre albedrío en latín, como está allí, y dice, aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad. Ahí, si ustedes se fijan, es otro nombre, es lo que le llamaríamos nosotros libertad moral. El ser humano, llegamos al mismo punto, tiene la facultad, cuando dice todavía tenemos una voluntad libre, el ser humano, como ser humano, tiene la facultad de pensar, tiene la capacidad de tomar decisiones como ser humano, pero el hombre perdió en la caída lo que le llama allí Agustín libertas, la libertad moral. Es lo que la Biblia esto lo va a extraer de la enseñanza bíblica cuando la Biblia habla de la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la voluntad del hombre está inclinada al mal, no hacia la justicia. ¿Ok? No se obtiene, como lo mencionaba el Señor Jesús, del árbol bueno, frutos buenos, pero del árbol malo no puedes obtener más que frutos malos, fruto corrupto. Ese es el mismo caso. Bueno, Agustino es de los padres de la iglesia, nada más hice la mención con ellos porque de ahí, de esa controversia que se da entre Pelagio y Agustín, es lo que viene después hasta nuestras fechas. El semipelagianismo, por ejemplo, va a venir después de Lutero a tener un auge muy importante y va a originar lo que llamaríamos el polo opuesto de lo que creemos en la Iglesia Reformada, que es el arminianismo. ¿Ok? Allá en Holanda, con un señor que se llamó Jacobo Arminio. Pero todo eso
está entre Pelagio y Agustín. Vean, por ahí están más bien antes, están las fechas en que ellos están. ¿Okay? Bueno, aquí sí ya nos vamos al siglo XVI, que es en el tiempo de la Reforma. Vean lo que pensaba Martín Lutero. El poder del libre albedrío se reduce a eso. Dice, Satanás lo domina por completo. De modo que el libre albedrío rechaza la gracia de Dios. También rechaza el Espíritu Santo, el cual cumple en nosotros la ley, ya que el libre albedrío se imagina que es capaz de satisfacer la ley a través de sus propios esfuerzos. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí de Lutero? Es sobre la supuesta capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Fíjense bien, esto es muy importante también. Los reformadores, cuando hablaban sobre el libre albedrío, su intención era, o su enfoque más era, si el hombre escogía a Dios, ¿ok? No era otro. 100 años después, hay otro tema que va a introducirse que respecto al libre albedrío, cuando se va a hablar de como la cuestión de la responsabilidad moral del hombre. Si están familiarizados con la Confesión de Fe de Westminster, no sé si la han llegado a estudiar, imagino que sí, porque más en la Reforma se estudia el catecismo, ¿no? Pero pues también ya saben ustedes que esa es una confesión calvinista. Dice, por ejemplo, la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. La elección de Dios, cuando está hablando sobre la elección, no anula el libre albedrío del hombre, pero está refiriéndose, acuérdense, cuando estamos hablando de la confesión de fe, estamos hablando de 1642. Cuando estamos hablando de Martín Lutero, estamos hablando de 1517 y los años que siguieron al proceso de reforma. Ya, unos 100 años después, ya no solamente se habla de libre albedrío en relación a lo que hicieron los reformadores, concentrarse en, ¿puede el hombre escoger a Dios o no? ¿Okay? En ese entonces ya están pensando en la cuestión moral del libre albedrío. ¿Okay? O sea, ¿el hombre es un agente responsable moralmente hablando? Esa es la pregunta. En ese sentido, sí. ¿El hombre tiene la capacidad natural de escoger a Dios? No. Allí es donde está la cosa, ¿verdad? Está la controversia. Ajá. ¿El hombre tiene la capacidad natural de escoger a Dios? No. ¿El hombre es un agente responsable moralmente hablando? Sí. Bien. Esta parte donde lo que ustedes ven en pantalla es Martín Lutero. Hay un libro que escribió tras tuvo que defender la fe. Por ahí ustedes ven a Erasmo, un hombre bastante docto en aquel entonces, pero no tan ubicado. Escribió ese libro sobre la diatriba del libre albedrío. Lutero respondió a lo que él argumentó con esto, la esclavitud de la voluntad, que es la portada del libro que está allí. Es lo que les comentaba hace un momento, la controversia que hay constantemente. Lo que presenta Erasmo allí es un semipelagianismo. No se alinearon con Pelagio, la Iglesia Católica, pero sí, tampoco con Agustín, sino fueron semipelagianos, supuestamente. Bueno, ahí tenemos un párrafo de Calvino. Vean, pongan atención a lo que comenta Calvino. Si por libre albedrío queremos decir que el hombre caído tiene la capacidad de elegir lo que quiere, entonces por supuesto que el hombre caído tiene libre albedrío. Observen eso, nuevamente las dos preguntas que hice hace un momento. Dice, si por ese término queremos decir que el hombre en su estado caído tiene el poder moral y la capacidad de elegir la justicia, entonces
el libre albedrío es un término demasiado grandioso como para aplicarlo al hombre caído. ¿Qué es lo que está comentando así rápido? El hombre caído tiene libre albedrío, tiene la capacidad de elegir lo que quiere. ¿Qué es lo que no tiene? El poder moral y la capacidad de elegir la justicia. Regresamos a las dos preguntas, si se fijan. ¿Tiene el hombre la capacidad natural de escoger a Dios? No. ¿El hombre es un agente responsable moralmente hablando? Nuevamente, ahí sí. Ahorita vamos a ir viendo a través del desarrollo de este pensamiento, porque algunos lo fueron clarificando un poquitito más. Otro pensador importante, de acá de los Estados Unidos. La libertad o libre albedrío es la mente escogiendo. Fíjense ahí su definición. Aquí están ya breves, mucho más breves, pero bien pensadas. La libertad o libre albedrío es la mente escogiendo o decidiendo. Hay otro relacionado con ese. Dice él, los agentes morales libres, fíjense bien, siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la decisión. Es ahí donde está el problema. Los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la decisión. En su disertación sobre el tema, Jonathan Edwards, hermanos, va a decir que, o va a distinguir, digamos, entre lo que se llamaría la habilidad natural y la habilidad moral. El ser humano tiene habilidades naturales por ser un ser humano. Y también no tiene algunas habilidades, incluso por ser un ser humano. ¿Qué es una habilidad natural, por ejemplo, que tenemos como seres humanos? El lenguaje es una habilidad natural. El que estemos caminando erguidos es una. Pero hay habilidades naturales que no tenemos. Fíjense que una habilidad natural también es el hecho de que Dios, como seres humanos, nos creó de tal manera que podemos tomar decisiones. Esa es una habilidad, ¿ok? Natural. Ojo con esto. Vamos a seguir aquí el hilo, ¿ok? ¿Qué habilidades naturales puede ser que no tengamos? Bueno, no puede ser, no las tenemos. ¿Alguna habilidad natural que no tenemos? Volar solamente ¿quiénes? Los pajaritos, ¿verdad? Bueno, y los que se les da las aves, que se les da, porque hay aves también que no se les dio, ¿verdad? ¿Qué otra habilidad natural podemos pensar que no tenemos? ¿Es natural? Ya nos fuimos por la fauna, también podemos irnos, ya nos fuimos por las aves. Podemos irnos por los peces. Los peces tienen la habilidad de vivir debajo del agua y sin ahogarse, ¿verdad? Los seres humanos no tenemos esa capacidad natural, no fuimos creados así. ¿Ok? Y ya mencionamos, una capacidad natural como seres humanos es el hecho de que Dios nos dotó de ¿qué mencionamos? Tomar decisiones. Entonces, el ser humano está habilitado con ciertas capacidades naturales, pero también está inhabilitado con ciertas capacidades naturales, ¿verdad? Ya mencionamos habilitado para qué, algunas de las capacidades naturales, pero también de qué está inhabilitado de algunas capacidades naturales. Cuando estamos hablando acerca de este tema, nosotros hablamos de que el hombre tiene la capacidad natural
de tomar decisiones, de elegir, pero sí tiene una inhabilidad en ese rubro. ¿Saben cuál es la inhabilidad? Y es la que hemos estado mencionando constantemente. Que el hombre, hermanos, carece de motivación o inclinación para tomar una decisión moral. Cuando el hombre cayó, retuvo su capacidad natural, su libertad natural. ¿Ok? O sea, retuvo el poder de actuar con sus propios deseos. Lo que el hombre perdió en ese momento de la caída es la libertad moral. Mantuvo la libertad natural, pero perdió la libertad moral. O sea, el hombre todavía puede decidir. El problema que tiene el hombre lo que perdió al perder la libertad moral, es que perdió la motivación o inclinación, el deseo del alma, hermanos, de ir hacia las cosas de Dios, de ir hacia la justicia, lo que le llama Calvino así, de buscar la justicia. ¿Sí vamos captando esto? Entonces, el hombre es libre porque actúa siempre de acuerdo a la inclinación, como dice Edwards, siempre de acuerdo con la inclinación más fuerte que tiene en el momento en que decide. El hombre es libre. El hombre no es libre de poder escoger en contra de esa inclinación. Y según lo que se leyó hace un momento en Génesis capítulo 6, ¿cuál es la inclinación que tiene el ser humano? Solamente el mal. Entonces es libre, pero a la vez está incapacitado para tomar buenas decisiones. a la vez. ¿Se acuerdan lo que decía Agustín? Perdió la libertad. Tiene libre albedrío, pero perdió la libertad. Siguen siendo sus decisiones, siguen siendo sus elecciones. Nadie lo obliga a hacer lo que hace, lo decide. El problema de fondo es la inclinación que tiene allí desde donde lo decide, la fuente de donde sale. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que es arrastrado el hombre según su concupiscencia, su deseo pecaminoso. A veces es tan sencillo. Recordamos cuando estábamos en la escuela que nos aprendíamos más rápido las matemáticas, un chiste grosero. Pero ya vieron que aquí hay una excepción a las matemáticas. Para estar con las matemáticas estamos duro y dale. Pero para otro, miren, nada más lo escuchamos la primera y ya estábamos contándolo al otro compañero. ¿Cómo viene esa capacidad de esponja de agarrar así las cosas que son malas? Todo lo malo se pega. Qué barbaridad. Pero es porque ahí tenemos un imán, ¿no? que jala eso con una facilidad impresionante. Entonces, el hombre no es libre de poder escoger en contra de esa inclinación con motivación más fuerte. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Bien. Aquí tenemos otro pensamiento más contemporáneo. Está bien, este hermano, está bien viejito, más de lo que ya se ve. Cada decisión que tomamos es libre y cada decisión que tomamos
está determinada. Fíjense cómo suena eso, es contradictorio, pero más bien es una paradoja, es una aparente contradicción. Cada decisión que tomamos es libre y cada decisión que tomamos está determinada. Si se fijan, es lo mismo que hemos estado viendo desde hace un momento. A veces esto, una de las cosas de las que se acusa al calvinismo es de que, según esto, su pensamiento es determinismo. El determinismo es algo que está fuera de nuestro control. El determinismo nos enseña que nuestras acciones, hermanos, están completamente controladas por algo que nos es externo, no tiene que ver con nosotros, algo que nos hace hacer lo que no queremos hacer. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como determinismo. Pero nada de lo que hemos visto hasta ahorita tiene que ver con el determinismo. Si puede parecer, ¿verdad?, que Romanos 7 diga así, pero va más allá, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si nos referimos a una acción de las más negativas que hay en la Biblia, es cuando los hermanos de José lo venden. Digamos, pensar que uno de mis hermanos llegue a hacer alguna cosa de ese tamaño es como para estar traumado toda la vida, ¿no? O de eso sacan películas, ¿no? Gente que se traumaron porque les pasó algo así. Pero el caso es que piénsenlo, sus hermanos de entrada no querían venderlo, querían matarlo. ¿Se acuerdan? Y ahí Rubén intervino para que no le... Pero todo eso, ¿quién lo está decidiendo? No, Dios algo tuvo que ver allí, pero todo eso que está pasando, ¿quién lo decidió? Es su decisión, es su elección, su decisión libre, ¿verdad? Nada, no hubo un factor externo. Había razones, le podemos encontrar a sus acciones. Nos pueden parecer motivos malos, todo lo que queramos, pero otra vez sus acciones tenían una motivación. La Biblia nos dice que lo odiaban tremendamente a José. Como el papá lo consintió mucho, ¿se acuerdan? El papá le compraba ropa en Liverpool y a ellos en el rodante. A ellos ahí en el rodante, y entonces se enojaban, se enojaron. ¿Se acuerdan? Porque el odio mayor fue cuando le dan la túnica, esa que después le llevan toda desgarrada y ensangrentada. Ellos toman esa serie de decisiones que pues concluye con la venta del hermano. Dios detrás de eso está actuando, en su soberanía, en su providencia, Él está actuando. Hay un plan, ciertamente, y eso es lo que ve José ya al paso de todos los acontecimientos. Dice, ustedes, pero Él nunca los exoneró, dice, ustedes pensaron hacerme mal. ¿Qué es lo que hicieron? Algo que estaba mal. Pero Dios quiso hacer bien, preservar la vida al pueblo, ¿verdad? O sea, Dios sí estaba, pero fíjense, la intención de Dios siempre va a ser buena, bien. ¿Y cómo llega a intervenir situaciones así en las que los seres humanos nos pasamos? Y de veras nos pasamos. Porque son de las cosas más feas que leemos en la Biblia, que le hacen sus propios hermanos a ese hombre. Pero ellos están tomando decisiones, ellos son responsables de esas decisiones, sienten peso, porque cuando José, se acuerdan que les dice a ellos que Dios lo había encaminado todo eso para bien, Dios lo había usado para bien, si se acuerdan, ellos fueron con él. ¿Se acuerdan que tenía poco que había muerto Jacob y tenían el peso de la conciencia encima? Ellos sabían que
que habían hecho mal. Y es más, sabían que su acción humanamente era imperdonable. ¿Por qué? Pues como José era un hombre poderoso, ya una vez, ¿se acuerdan de que son bien mal pensados como cualquiera de nosotros? Cuando muere el papá dice, ahora sí, ya se murió papá, ahora sí nos va a dar chicharrón. ¿Se acuerdan? Y es por eso que van con él. Oye, papá dijo antes de que se muriera que no nos hicieras nada. Y es cierto que dijo José, dijo, nada de eso. Pero ellos traen el peso de malas acciones, de sus malas decisiones, cargando ahí como una gran losa. No nos dice la Biblia que José no sentía nada. ¿Se acuerdan que menciona ahí cómo estaba José? Cuando oyó eso, se suelta otra vez, como cuando lo vio antes. Se suelta otra vez el lugar. Sí, lo veía. Pero algo había pasado, porque él había entendido detrás de eso el propósito. Sin embargo, repetimos esto, hermanos, no dudemos el hecho de que los hermanos de José fueron culpables de sus malas acciones. O sea, no hay determinismo en sus acciones, no hubo algo que los obligó ellos, de sus malos deseos, de su odio, de su resentimiento, tomaron las decisiones que tomaron sobre su hermano. ¿Quiénes eran responsables de esas decisiones? Ellos mismos. Son agentes morales responsables, estaban haciendo mal. ¿Okay? El determinismo, repito esto, enseña que nuestras acciones están controladas, es algo que nosotros, que nos es externo, repito eso, que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Eso no pasa con los hermanos. Ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque lo querían hacer. No hay determinismo. ¿Okay? El determinismo es coerción. El determinismo no es, digamos, no es libertad, es lo opuesto a la libertad. Eso es el determinismo. Pero nuestras acciones, nuestras decisiones son determinadas, así como lo dice aquí el hermano en esa frase, pero no son controladas, porque son determinadas por algo. ¿Desde dónde? Desde dentro de nosotros mismos. Eso es lo que determina esas acciones, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros deseamos. Eso es lo que hacemos. Han sido determinadas por nosotros mismos. Eso es lo que le llamamos autodeterminación. Nosotros decidimos esas cosas. Y la autodeterminación es lo que se conoce como la esencia propia de la libertad. Como calvinistas no negamos la libertad. ¿Okay? Son nuestras decisiones. Son, hermanos, mis decisiones fluyen de mi disposición, de mis deseos. Y vamos a ponerle con mayúsculas: mis decisiones, mis acciones son un efecto que tiene causas, que tiene razones que lo motivan. Mi deseo personal determina mi decisión personal, de ahí surge, aunque yo después lo esté lamentando como los hermanos de José. Fueron mis. Hay que tener cuidado con hacerle como Adán: es que la mujer que tú me diste. No. Siempre tenemos que ver que fuimos nosotros. Por la gracia de Dios siempre nos rescata allá adelante cuando no fueron las decisiones mejor tomadas. ¿De la esposa? ¿Es que su esposa? ¿Quién sabe qué estaba haciendo Adán?
la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el problema con el pecador? Según todo lo que hemos estado analizando hasta este momento. El problema con el pecador no es que en la caída haya perdido la facultad de elegir, la facultad de elección. No es ese el problema. Ni afirmamos eso. El problema del pecador está en la raíz de los deseos de su corazón. El problema del pecador es que tiene una inclinación hacia el mal. Ese es el problema del pecador. Entonces, peca porque quiere pecar. O sea, peca libremente, porque eso es lo que quiere. Si hablamos de Cristo, rechaza a Cristo porque quiere rechazar a Cristo. Lo rechaza libremente. ¿Ok? Entonces, ese es el problema del pecador. ¿Qué es lo que el ser humano necesita para escoger a Dios? Tenemos la segunda pregunta allí. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Necesita ser transformado en su naturaleza. Me acuerdo aquí de una ilustración que leí en alguna ocasión, donde habla de un rey que tenía 2 hijos, si no mal recuerdo. A rasgos generales y con el riesgo de que pierda algunos detalles o le añada otros. Este rey tenía 2 hijos y estaban discutiendo estos 2 hijos si un caballero nace o se hace. Algunos dicen que se hace. Bueno, uno de ellos decía que nace y el otro que se hace, y ahí se desarrolló la controversia, empezó, ¿no? Y estaban ahí bien acalorados y el papá escuchándolos hasta que el papá los para y les dice: ¿saben qué? Les voy a dar un mes. Por favor, se van a todo el reino y me buscan una prueba de eso. Traen una prueba de que tú, le dijo al mayor, de que el caballero nace, y al menor le dijo: ¿y tú me traes una prueba de que el caballero se hace? Vamos a reunir aquí a toda la corte y vamos a ver la prueba y vamos a ver cuál es verdad. Y entonces salieron. Y pues ya fueron pasados los días, las semanas, y al parecer ninguno encontraba nada hasta que uno de ellos entró a una taberna y pidió algo, y al pedir resulta que sale un gatito que iba vestido ahí de mozo, llevaba la charolita, y lo que pidió el gatito fue, se supone que en esa taberna el gatito era la variedad. ¿Por qué? Pues imagínense el gatito, dejaban más propina, porque era que les llegaba a servir. Y entonces este hijo dije: ya encontré esto. Y compró el gato a un precio bastante alto, se supone. Compró el gatito y se lo llevó al palacio. Esto es una prueba. Si un gato puede llegar a convertirse en un mesero, su nombre puede llegar a convertirse en un caballero. Aquí está la prueba de que el caballero que se hace. El otro hijo iba caminando y y luego de repente va escuchando que el hermano lo que había encontrado, pues hasta se acalambró, ¿verdad? Porque pues no llevaba él nada y él estaba perdido. Entonces ya iba de regreso al palacio y iba lamentando su triste situación, cuando ahí en un balcón vio algo que le llamó mucho la atención, y entonces el muchacho sonrió. Llegó el momento que había pactado el rey, está toda la corte reunida,
y entonces le dice al hijo que mencionaba que el caballero se hace, a ver, pasa con tu prueba. Y entonces va pasando el gatito, pero ahora vestido de paje, y llevaba una charolita y llegó hasta donde estaba el rey y le llevaba chocolates. Y todos en la corte, ¿se imaginan? El alboroto, y ya daban por perdido. Ya. ¿Qué otra prueba? ¿Qué más? Y entonces que le dan cabida al otro hijo, pasa también con tu prueba. Llevaba un bulto ahí cubierto con una tela púrpura de esas que usaban los reyes. Ahí va hasta allá, hasta donde estaba el rey. Y entonces hasta que llegó ahí, quita la tela, era una jaula, que la abre y salen unos ratones fuera. Y el gato que avienta por ahí la charola, vámonos detrás de los ratones. ¿A qué obedeció? Toda su naturaleza. ¿Y quién cree que ganó? El gato me dijo que nace. El gato. Fíjense que algo de esto, muchas gracias. Algo de esto es lo que vemos en esto. El ser humano, por todo lo que hemos comentado, no puede por sí mismo. Necesita ser transformado. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: debes nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Fíjense, ahí en la frase griega que está en Juan 3:3, no puede, es esa que se traduce por no puede, udunatai, no puede. Si no naces de nuevo, no puede. Esta que está aquí, este es el negativo, este es el que dice no, este es no puede. Este negativo. Hay otro negativo en el griego que se pronuncia me. También se puede decir no diciendo me. O uk, aquí está abreviado. Uk es el otro, es uk, aquí es u. Entonces son dos formas de negar. Si habláramos en términos de ahorita, si habláramos que a lo mejor llega un muchacho con una muchacha y le dice: oye, ¿quieres ser mi novia? Generalmente las muchachas, ¿cómo dicen? Bueno, Déjame pensarlo y sí. Déjame pensarlo, sí. Así de... Fíjense, ese déjame pensarlo es no, pero ¿qué? Pero sí. Pero sí, porque ese déjame pensarlo significa que cuesta un poquito de trabajo, ¿no? O sea, ese déjame pensarlo, ya sabemos, si es déjame pensarlo, está la puerta abierta. Pero dice no. Okay. Si una muchacha de esos entonces les decía me, es no, pero significa, pero sería equivalente a lo de ahorita, déjame pensar. Ok, si decía me, la muchacha, no, es no, pero significa la puerta. Ah, exactamente, o sea que le decían me, significaba que sí. Pero si decía le cerraron la puerta así,
La prensa. En la mera, si le decía uk, de ninguna manera significaba. ¿Ok? Esa es la que está allí. Si la persona no nace de nuevo, ¿qué? De ninguna manera puede entrar. Si Dios no nos transforma, ¿vamos a perseguir ratones? Vamos a elegir lo que nuestra naturaleza elige por naturaleza, por nuestra inhabilidad moral, esa que estamos mencionando. Dios tiene que intervenir, hermanos. Tiene que intervenir en nosotros para que podamos elegir a Cristo. Dios debe cambiar nuestros corazones. Es Él quien nos da un deseo por Él. De otro modo, ese deseo no lo tendríamos jamás. Ya una vez que Dios interviene, no contra nuestra voluntad, sino en nuestra voluntad, lo elegimos a raíz del deseo que Él pone dentro de nosotros, que sale adentro de nosotros. Lo elegimos, y cuando lo elegimos libremente a Él, porque ya deseamos elegirlo a Él. Pero es a través de esa transformación que hace Dios, de lo que le llamamos la regeneración. De otra manera, ninguno de nosotros podría ser cristiano, nacido de Dios. Nos mantendríamos en nuestras inclinaciones naturales hacia el mal. Y todos lo sabemos, aún ya siendo cristianos. Ahí es donde traía la batalla de Romanos 7. ¿No es verdad? Sí. Ahí está. Estamos trenzados en una batalla de todos los días. Pero ya Dios nos hizo nacer nuevas criaturas, dice la palabra. Y es todo lo que va a implicar. Bien, para recapitular, hermanos. Primera cosa, entonces, cualquier elección que hacemos, nada de que salen de espontaneidad, hay una razón siempre detrás de las elecciones que hacemos. Número 2, siempre elegimos de acuerdo con nuestra inclinación más fuerte, como mencionaba Edwards, en el momento de la decisión. ¿Okay? Nuestros deseos pueden ser fluctuantes, hermanos. Pueden ser confusos, pueden ser fluctuantes. Por ejemplo, hay a lo mejor cosas muy frívolas, pero están. En algún momento nos puede ser más sencillo decidir comer. A lo mejor tenemos un pensamiento de que queremos perder peso, pero a veces llegamos a un lugar y está la carnita asada, toda la cosa, y empieza uno a coquetear. Se los digo con mucho dolor porque creo que hace 2 años empecé con un problema de salud y me dijeron que tenía que evitar un montón de cosas. Y ya, hermanos, y luego pues uno se siente mal, sobre todo cuando está con el hermano, ¿verdad?
los visita y les tiene que decir no. Bueno, Yo más me siento más por eso que por no comer. No hace tanto problema, ¿verdad? Eso, por eso, esa recomendación de que cuando vayan al supermercado, para que no se le antoje todo y compre lo que no necesita. ¿Verdad? Todas esas cosas son decisiones que se toman, que a veces se fluctúa entre ellas, se fluctúa bastante entre ellas, o pueden ser tensionantes, como menciona Pablo ahí, que lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero oír, que hago, a veces puede ser así. Pero en fin, siempre elegimos de acuerdo con nuestra inclinación más fuerte en el momento de la decisión. Entonces, si estamos en el plano de alguien no regenerado, pues ¿cuál va a ser su inclinación más fuerte? Ese es el problema. Y no hay otro. Hasta que Dios interviene, entonces hay un cambio. La voluntad es la facultad electiva. La libertad consiste en la autodeterminación. Esto mencionábamos. Son mis deseos, son mis decisiones, son mis elecciones, todas esas cosas que mencionamos desde ese orden es lo que le llamamos autodeterminación. Tenemos libertad natural, pero no tenemos libertad moral. Podemos elegir, lo malo es lo que elegimos por la razón que ya hemos estado viendo. En la regeneración, Dios cambia, gloria a su nombre, ¿verdad?, la predisposición de nuestros corazones y siembra en nosotros un deseo hacia Él. Ya lo hicieron con los que estamos aquí. Ya Dios hizo esa obra en su corazón. Hay una motivación por la que están aquí hoy. A lo mejor a alguno le pasó, como algunos jovencitos me dijeron, no, es que yo vengo porque mi mamá me trajo cosas. No me preguntaron. Puede ser, pero de todos modos detrás de eso hay una causa. Exactamente. Aún allí. ¿Algún voluntario que quiera hacer una